recuerdo que me decían, bueno, pues tienes que diseñar esto y tienes 2 semanas, ¿no? Y ves y hazlo. Y un poco te quedas así con el problema de decir, bueno, ¿y esto ahora cómo lo hago yo, ¿no? Pero yo siempre he creído que el proceso de diseño siempre es el mismo, en realidad, es entender qué quieres hacer y luego encontrar la mejor manera. Intenté pues aplicar eso y bueno, pues parece ser que me fue bien. Mi nombre es Raúl Polit Casillas y soy ingeniero de sistemas y arquitecto espacial en el laboratorio de propulsión a chorro de NASA Caltech. Formo parte del desarrollo de tecnología del aterrizador de Europa, de Europa Lander. Sigo el desarrollo de tecnologías, algunas en otras empresas, por ejemplo con Autodesk. Hace poco hemos publicado un concepto de Lander que utilizamos inteligencia artificial para reducir el peso, y las estructuras que podemos imprimir en metal son un 30% e incluso a veces más ligeras de lo que hasta ahora hemos podido hacer. Y luego lidero equipos multidisciplinares de ingenieros para llevar conceptos avanzados para el laboratorio a un punto en el que pues podemos fabricarlos o podemos diseñarlos, ¿no? Una de mis áreas de especialización aquí es el diseño en 3 dimensiones y la impresión en 3D. Y entonces empecé a ser curioso y una cosa lleva a la otra y empecé a desarrollar nuevas tecnologías. Y bueno, entonces empezamos a explorar cómo poder hacer eso con metales y cómo poder usar la impresión en 3D para conseguir ese efecto. Y una de las primeras cosas fue este tejido, que además de comportarse como un tejido y se adapta y puede pues, resistir a las tensiones en múltiples direcciones, pues realiza funciones. Una de las funciones es que refleja la luz o una parte del espectro electromagnético, y también puede contribuir a regular su propia temperatura por la geometría que tiene. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar para proteger naves espaciales, para proteger a astronautas. La idea original que nosotros teníamos era la de poder pensar en poder fabricar grandes superficies en el espacio, por ejemplo, para hacer antenas, para hacer reflectores, para hacer protectores solares, pero también tiene otras aplicaciones, por ejemplo, en sistemas de aterrizaje, en sistemas de protección contra meteoritos. Básicamente piensa como una armadura, ¿no? Una armadura flexible y que puede ser pues, muy ligera también, si se quiere. Soy de España, de Valencia, del Mediterráneo. Con 4 años vi Cosmos, de la serie de televisión de Carl Sagan, y me quedé enamorado de lo que la exploración espacial era. Y aunque inicialmente no estudié ingeniería aeroespacial, yo soy arquitecto, hice arquitectura superior y luego hice diferentes ingenierías, siempre estuve enamorado del espacio y al final pues terminé en JPL, donde trabajó Carl Sagan. Pues mi consejo es que piensen más allá de lo establecido. Yo soy arquitecto y trabajo en la NASA, diseño naves espaciales. Hay artistas que trabajan en la NASA y hay ingenieros de la NASA que terminan haciendo otras cosas, ¿no? O diseñan bolsos o diseñan motos. Creo que el futuro está en conectar disciplinas y que uno haya empezado en un sitio no significa que no pueda aportar en otro. Es más, muchas veces significa que pueda aportar más. Entonces, que si tienen un sueño, que lo sigan. Es lo más importante.